Seguimos hablando de la Cadiera, que era junto a la chimenea el centro de reunión de todas las casas. Es el espíritu que quisieron recuperar en este establecimiento de Jaca, donde nos vamos ahora, donde los platos se sirven en este práctico mueble y donde adquieren también, Marta, nombres muy aragoneses esas recetas. Cuéntanos. Precisamente ese es el nombre que lleva el establecimiento, la Cadiera. ¿Y qué tenemos aquí dentro? Pues como pueden ver, muchísimas cadieras y, como bien dices, pues un montón de recuerdos, fotografías, tenemos inscripciones, todas relacionadas con la cultura tradicional pirenaica, ¿verdad, Fran? Pues así es. Allá por el 25 de junio, día de Santa Rosia del 1992, abrimos las puertas de un restaurante que quisimos hacer una apuesta por nuestra cultura y que la gente de Jaca se sintiera identificada con un sitio familiar y personal. De paso, pues enseñar a todos nuestros visitantes que tenemos una cultura ancestral y una gastronomía especial. Bueno, y aquí tenemos la Cadiera, este mueble que no sé si lo conocerán en casa, pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es ese procedimiento para poderse sentar, comer, charlar? Claro, las casas montañesas que tenían el fogaril, el fuego bajo, pues se calentaban, se sentaban. Así se sentaba uno a charrar. Estaban pasando el día aquí y a la hora de comer siempre se bajaba con esta aldaba que se sujeta a la mesa, se bajaba a la mesa. Tiene un apoyo ahí en el banco y aquí el plato, a comer. Entonces el respaldo tan alto viene porque esos fogariles de antes más no tiraban mucho y había que abrir un poco la ventana o la puerta de la casa para que hubiera tiro, corriente. Entonces, claro, estaban sentados y por delante se calentaban, pero por detrás se enfriaban. Entonces, al levantar el respaldo, estaban más cobijados. Se cubrían los riñones, ¿eh? Y hablando de comer sobre esa Cadiera, pues tenemos platos y todos tienen además nombres de geografía aragonesa, oscense, nombres en aragonés. Vemos que está todo pensado, ¿eh? Sí, pues bueno, es un guiño al país, toda nuestra lengua, nuestros lugares que se van despoblando y por lo menos tenemos aquí el recuerdo con una tostada que les vamos dedicando a cada lugar. Tenemos Artieda, tenemos Canal de Verdún, tenemos Mianos, tenemos muchas, ¿no? Y tenemos una lista de gente que se queja que no está su pueblo. Pues tranquilos todos que poco a poco iremos ingeniando más tostadas. Se puede ir renovando esa carta, ¿no? Y menudas vistas, ¿eh? Tenemos ahí desde la calle Domingo Miral a Collarada, ¿eh? Pues es que los esquiadores en invierno, cuando vienen el viernes, nos preguntan: mañana, Fran, ¿qué tiempo hará? ¿Qué tiempo hará mañana? Y les decía: vamos a abrir la ventana que veremos en un puerto qué día va a hacer mañana. Y así les engañábamos. Y vemos que hace un día estupendo. Vemos también pues una fotografía de la Estación Internacional de Canfrán. Vemos diferentes tallas, piedra, por supuesto, tan presente en toda la arquitectura tradicional aragonesa. Fotos no pueden faltar de la nieve, ¿no? Igual de esos inicios del deporte blanco. Sí, afortunadamente nuestro valle, que es pionero en la estación de esquí, sobre todo Candanchú y después Astún, pues aquí son fotos nostálgicas de los años 30, de cómo ya muy amantes del fútbol son aquí también, ¿verdad, Marta? Se iniciaron en el arte y en el deporte del esquí. Fran, me dicen por ahí que muy amantes del deporte, pero en este caso el fútbol no es de aragonés. Bueno, afortunadamente, si el fútbol fuera cultura, tanta manifestación a favor de Zaragoza, teníamos una cultura más fuerte nosotros, pero bueno, no es así. Bueno, la cultura la tenemos aquí presente. Con estas tallas, por cierto, ¿qué quieren decir? ¿Qué significan? Bueno, son símbolos celtas, símbolos solares, de protección solar. Es la exofolia, que está perfectamente identificada por todo el Pirineo, y esta esvástica, también celta, pues son los símbolos que los celtas tallaban en sus piedras y en sus puertas para protegerse, ¿no? Eso es precisamente una talla que se asocia más igual al País Vasco, pero que ha sido común toda la historia en toda la zona pirenaica, ¿no? Bueno, el País Vasco no lo sé, supongo que lo tendrán también, pero también está en los Alpes, también está en Galicia, pues donde pasaron los celtas lo dejaron. 4 hojas, ¿eh? Sí, en el sentido de las agujas del reloj. Pues nada, para acabar con estas tallas, ¿cómo podíamos acabar? Pues con sonido aragonés, con el sonido de la gaita de boto aragonesa, porque los habituales de este restaurante ya saben que si vienen a cenar aquí el día de su cumpleaños, pues me parece que se les toca un cumpleaños diferente, con aires aragoneses como no podía ser de otra manera, y aquí Fran pues nos va a hacer una muestra con la canción de Aquellas montañas que vamos a escuchar ahora mismo, perteneciente, hay que decirlo, al grupo Os Gaiters de Chaca. Desde luego, 100% aragonés, la música, la gastronomía y toda la decoración.